Ahora ya estamos listos con Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a estar conversando sobre algunos temas constitucionales alrededor de las elecciones. Adelante, Israel. Así es, Andrés, estamos ya en este momento conectados con Mauricio Alarcón y vamos a hablar un poco sobre las elecciones, sobre cómo se analiza la jornada y qué expectativas tiene para el país. Muy buenos días, Mauricio, gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Buen día, amigos queridos de Bene Periodismo. Un abrazo a la distancia y pues un gusto estar acá con ustedes analizando la jornada electoral. Para empezar, Mauricio, la pregunta de rigor, ¿ya fuiste a votar? ¿Estaba lenta la cosa? ¿Alguna novedad por ahí en el recinto electoral? Soy de los que madruga para ir a votar el día de elecciones, así es que ingresé a mi recinto a las 7:05 de la mañana. La mesa ya estaba instalada y pues bastante ágil, con una concurrencia baja, te diría. Esperemos que, como ya lo ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, durante estas primeras horas apenas el 20% de los electores han votado, que conforme avance la jornada y de cara a las 5 de la tarde vote la mayor cantidad de gente posible en un proceso que esperamos sea ágil y no tenga, como ustedes ya lo han mencionado, los problemas que ha tenido el voto telemático con nuestros hermanos residentes en el exterior. ¿Cómo analizas tú el tema de la jornada electoral, tomando en cuenta que, bueno, no podemos decir encuestas, pero hay tres candidatos que se pelean el segundo lugar? ¿Cómo tú analizas todo esto? ¿Crees que el Ecuador está preparado para una segunda vuelta o en definitiva solo habrá una? Siempre será mucho mejor que la decisión final se dé en una segunda vuelta, incluso por cuestiones de aumentar la legitimidad que le otorga a quien accede al poder el voto de los ciudadanos. Esa regla que se impuso en los últimos textos constitucionales del 40% y un 10% de diferencia con el siguiente para ganar las elecciones en una sola vuelta, no es óptima cuando lo que se busca, insisto, es llegar al Ejecutivo con la mayor legitimidad posible. En buena hora, si los ecuatorianos del próximo 15 de octubre acudimos a las urnas para decidir entre los dos binomios más votados la tarde de hoy, y pues esperemos que en línea con eso, sobre todo, haya una mayor calidad del debate, Ujú. un mayor flujo de información y de propuestas y un mayor y mejor análisis respecto de lo que los candidatos nos digan durante estos próximos días con intenciones de llegar al poder. Hablemos del debate, porque me quedó esa pica de conversar contigo un poco sobre el debate presidencial, sobre la jornada aquel domingo. Eh, ¿Tú crees que es posible hablar de ganadores o perdedores en el debate y si esto influyó directamente en lo que está pasando hoy, en el número de votaciones para X o Y candidato? Es indiscutible que el debate por sí solo no genera un efecto directo. El hecho de que estemos 3 horas conectados a nuestra computadora o a nuestro aparato de televisión viendo lo que se llama debate no necesariamente influye de manera directa en la decisión de los ecuatorianos al momento de elegir a sus autoridades. No obstante, y ustedes lo saben perfectamente bien, la discusión que genera el debate a continuación y que se mantuvo entre lunes y jueves muy activa en redes sociales, en medios de comunicación, en espacios de análisis, es lo que hace que las tendencias o se ratifiquen o se modifiquen. Y yo creo que, como tú bien decías, lo que hemos visto en los últimos sondeos, estudios de opinión a los cuales se ha podido acceder y que no pueden ser difundidos por la prohibición establecida en el Código de la Democracia, nos demuestran que el panorama después tanto del asesinato de Fernando Villavicencio como del debate del pasado domingo quedó bastante abierto respecto a lo que se daba por sentado en los últimos días, ¿no? El Código de la Democracia en el Ecuador puede decir misa, pero hay cosas que ocurren en redes sociales que tú dices, ¿qué está pasando con los candidatos? ¿A qué me refiero? A la publicidad. Hoy he observado en redes sociales publicidad pautada de un candidato, publicidad pautada de otro candidato. ¿Es legal que eso esté pasando en medio de una votación todavía? A ver, partamos del hecho de que, en teoría, el silencio electoral, según las normas del Código de la Democracia, opera en espacios como este.
u opera en los medios de comunicación y medios de comunicación digitales en los cuales los candidatos pautan a través del denominado Fondo de Promoción Electoral. En los demás espacios, entiendas en las redes sociales o en la comunicación directa y abierta que mantenemos los ciudadanos, es muy difícil mantener ese silencio electoral del que tanto nos hablan, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, lo principal, Israel y amigos que nos están siguiendo a través de estas señales, tener en cuenta que no se le está pidiendo al Consejo Nacional Electoral que haga un control de contenidos, entendiendo que la esfera de las redes sociales tiene bastante más libertad que la que está regulada normativamente dentro del país a través de los medios de comunicación, pero que sobre todo vigilen que por un lado sí se cumpla, aunque sea en ese espacio de redes sociales, con algunas normas básicas de convivencia que rigen para los procesos electorales, por ejemplo, el tema del discurso violento o el tema vinculado al uso de niños en imágenes y en videos, y finalmente, que si hay lo que tú dices, Isra, que es pauta en redes sociales, que sale de recursos privados, lo que además es público en redes como Facebook e Instagram, se corrobore en los informes de ingresos y gastos que presentan las candidaturas, de tal forma que se rinda cuentas de la manera adecuada y si es que no se lo hace, la autoridad electoral sancione. Pero sí existen sanciones y esas sanciones se cumplen, porque esto es una constante, o sea, no es novedad hoy. En la última elección, e incluso en las seccionales, pasa lo mismo. En la última elección presidencial ha pasado absolutamente lo mismo. ¿Se sanciona o no se sanciona? ¿Qué está pasando? Tú lo has dicho y esto es clave. La sanción existe. El Código de la Democracia establece este tipo de cuestiones como infracciones graves y muy graves. La sanción no es solo económica, no es una multa. La sanción va incluso por la línea de la suspensión de los derechos de participación o hasta la destitución del funcionario electo. Pero en la práctica, al haber un control deficiente y al haber incapacidad institucional para procesar administrativamente y sancionar este tipo de faltas, simplemente se genera un ambiente de impunidad en el que viene la siguiente elección y yo sigo haciendo lo mismo sin ningún problema porque sé que no me van a sancionar, ¿no? Y eso, debo Ujú. decirlo, es total y absolutamente irresponsable. Por ello, y tú debes haberlo visto en los últimos días, últimas semanas, nosotros hemos presentado información Claro. y datos sobre lo que ha sido esto respecto de las elecciones seccionales de 2023, no como una forma simplemente de presentar información y datos públicos de mejor manera a la ciudadanía, sino también como un llamado de atención al Consejo Nacional Electoral para que haga su trabajo cumpliendo con esa atribución que tienen bajo las normas constitucionales y legales. En esta última elección tenemos, llamémoslo así, dos novedades jurídicas, el caso del señor Zurita y el caso del señor Carrillo. En el caso del señor Zurita, para la gente que, digamos, no esté al tanto, ¿qué va a pasar si los votos se asignan al señor Fernando Villavicencio, tomando el precedente de que el señor Zurita es su reemplazo? Bueno, sabemos que de acuerdo a lo que dice el Código de la Democracia, si es que se produce el lamentable fallecimiento de un candidato, la organización política está facultada para presentar un reemplazo, que cuando este reemplazo es ya candidato en firme, los votos que obtenga el binomio original, dado que no se pudo cambiar ni la imagen ni el nombre en la papeleta, se endosan automáticamente al candidato, en este caso, sucesor, ¿no? Estamos hablando que quienes ya hemos ido a votar y recibimos la papeleta para los candidatos a la presidencia, habremos visto que en un casillero se encuentra Fernando Villavicencio. Si es que Ujú. usted votó por él, esos votos se endosan, en este caso al candidato Cristian Zurita, ¿no? Y el proceso electoral continuará en función de ello. Ahora, una situación que bien la mencionas tú es distinta respecto de lo que pasa con los candidatos a la Asamblea, particularmente el caso del exministro del Interior, Patricio Carrillo, pues como corresponde y sin ningún problema, él está habilitado para ser candidato y participar como tal en estas elecciones. No tiene ninguna restricción respecto de sus derechos de participación. No obstante, por haber sido censurado mediante un juicio político por la propia Asamblea Nacional, está impedido de ejercer cargo público durante 2 años desde que se produjo dicha censura. Así, hay la posibilidad de que dentro de la Asamblea Nacional
alguna organización política impida la posesión del señor Carrillo en su curul, en cuyo caso, si esto ocurre, será su suplente quien asuma en condición ya de principal el espacio que se le otorgue eventualmente con el voto popular. Recordarles a la gente que estamos aquí en BN Periodismo conversando con Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Recuerden dejar sus preguntas también en la caja de los comentarios. Y estamos hablando del futuro, de los candidatos. Hablemos del pasado y de la gente que se va. Hablemos del señor Guillermo Lasso. Estamos a pocos meses de que él se vaya. ¿Qué nos deja el gobierno de Lasso? La vara muy baja para el gobierno entrante le deja el camino bastante fácil a quien acceda a la presidencia de la República a demostrar que con voluntad y con acciones muy puntuales se puede efectivamente gobernar y tratar de hacer algo por esas tres problemáticas prioritarias identificadas por la ciudadanía, tanto para la inseguridad como para la crisis económica o el fenómeno de la corrupción enquistado en todos los sectores. Serán acciones mínimas, pero con resultados concretos, los que permitan a un gobierno entrante demostrar que hay cómo hacer las cosas, que es posible atender las demandas de la ciudadanía y sobre todo, no nos olvidemos que frente a un gobierno de 18 meses que eventualmente los tendrá de gracia, si opta por un periodo definitivo para las elecciones de febrero de 2025, mostrar resultados de manera rápida atendiendo las necesidades ciudadanas, le permitirá mucho más fácilmente acceder a ese camino, ¿no? El gobierno de Guillermo Lasso lamentablemente no nos deja buenos resultados, más allá de como ellos mismos reconocen, un exitoso proceso de vacunación que puso en alguna medida fin a la pandemia del COVID, pero muchas otras deudas pendientes que como tú recordarás, en teoría las iban a solucionar durante los 100 primeros minutos de gobierno, pero que en la práctica no se pudo activar camino alguno, ni siquiera durante los más de 2 años que han estado en funciones. Y hoy estamos en este escenario. Tenemos un gobierno, un ejecutivo y la Corte Constitucional. Hay una relación conflictuosa entre estos dos espacios. ¿Cómo tú analizas esto? ¿Cómo tú analizas tanto que el gobierno emite un decreto económico urgente, se vaya a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional revise, de baja algunas cosas, el gobierno diga me están bloqueando, la? ¿Cómo tú analizas todo este problema? A ver, partamos de un hecho. La Constitución era muy clara y lo ha sido muy clara, en el sentido de que si un presidente, argumentando en este caso la grave crisis política, decide cerrar la Asamblea Nacional, disolverla mediante un decreto de la mal llamada muerte cruzada, no es que asume automáticamente las potestades legislativas, ni siquiera asume automáticamente esas potestades legislativas específicas vinculadas a los denominados temas de urgencia en materia económica. Pasan por un filtro previo de la Corte Constitucional que califica no solo su relación con la materia económica, sino la urgencia para emitirse bajo esa modalidad. El gobierno de Guillermo Lasso no ha sido lo suficientemente inteligente, mucho menos hábil, para plantearle al país desde el mes de mayo efectivamente temas de urgencia en materia económica que puedan superar ese filtro de la Corte. Mira que hace pocas horas, que estamos hablando el día viernes en la mañana, Guillermo Lasso anuncia la firma del decreto ejecutivo, creo que el sexto, de urgencia en materia económica a consideración de la Corte Constitucional, estableciendo un impuesto vinculado al trabajo de los recicladores. Y en lo personal creo que la Corte le va a decir, me parece muy bien porque es Que no. económico, pero no tiene nada de urgente. ¿Dónde está la Mm. urgencia? Arguménteme la urgencia de hacer esto. Y tantas otras cosas que se quedan en el camino producto de los errores que se siguen cometiendo y que creo que lo seguirán cometiendo hasta el último momento, ¿no? Un detalle no menor, Israel y amigos, es el hecho de que si bien un nuevo presidente entrará en funciones tras su posesión, si hay una segunda vuelta la primera semana de diciembre, la Asamblea Nacional entrará en funciones dentro de pocos días en función de la proclamación de los resultados de la jornada de hoy. Es decir, finales de agosto, inicios de septiembre, el país ya contará con una Asamblea Nacional que incluso, de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley, está facultada a revisar
ese decreto económico urgente que sí fue aceptado por la Corte y que cambió los temas tributarios de la última norma expedida por el gobierno. Si entiendo bien, esta nueva Asamblea Nacional sí le podrá hacer, llamémoslo así, contrapeso a cualquier decisión que tome el Ejecutivo. Y es lo En que este caso, Guillermo corresponde. Lazo. Ajá. Es lo que corresponde y no nos olvidemos que la división del poder en funciones, principalmente ejecutivo, legislativo y judicial, busca poner en funcionamiento un sistema de pesos y contrapesos para que ninguna de estas funciones actúe por cuenta propia de manera abusiva, subjetiva o arbitraria y haya un contrapeso efectivo. En ese sentido, la relación más directa, la relación más dinámica, el intercambio mayor se produce generalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, no solo en los temas vinculados a la expedición de leyes, como tú conoces, sino también a otros tantos aspectos en los que hasta fiscalización se activa de manera directa entre estas dos funciones del Estado. Y ya para ir cerrando, Mauricio, primero, ¿cuáles son tus expectativas de esta jornada? Expectativas de los políticos, expectativas de los votantes. Mi primera expectativa es que espero llegar a las 5 de la tarde sin que incidentes mayores Claro, de ok. violencia ni menores de violencia sean reportados a través de los medios de comunicación. Creo que eso sería muy positivo en función del clima de hostilidad y de incidentes que se ha producido particularmente desde la semana pasada, ¿no? Poder llegar a las 5 de la tarde diciendo se ejerció el derecho al voto o la obligación al voto de manera segura, creo que será un primer triunfo. El segundo, desde mi punto de vista, indiscutiblemente será si de manera efectiva hay una segunda vuelta. Creo que es muy positivo para la democracia y no lo digo por primera vez, lo he dicho siempre, que la decisión final respecto a quién asume el Ejecutivo sea en una segunda vuelta para lograr una mayor legitimidad producto de un aumento del voto de los ciudadanos y finalmente que se respete la voluntad de la ciudadanía de tal forma que podamos contar, Israel y amigos, con una asamblea mejor que la que nos dejó, que nos haga sentir orgullosos de la representación, que haga su trabajo de legislar y fiscalizar, que no pierda su tiempo entregando medallitas y resoluciones y que también haya un ejecutivo que esté a la altura de las circunstancias actuales y que respetando la Constitución y la ley pueda demostrarle al país que es posible gobernar, que es posible ejecutar, que es posible encontrarle de manera conjunta soluciones a esos problemas que incluso identificados años atrás siguen profundizándose y afectando al Ecuador. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias por estar acá. Igual, ya sabes, este espacio también es tuyo, es para conversar de un montón de cosas, también del trabajo de transparencia que hace la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Mauricio, por estar aquí en BN. Gracias a ustedes, siempre un gusto a la orden y pues esperemos a ver qué ocurre para vernos en los próximos días y continuar el análisis. Exactamente. Gracias, Mauricio, por estar acá. Hasta luego.